Tenemos entonces la investigación científico-marina a bordo de un buque. Es la ambiciosa meta que ha trazado Colombia para llegar a la Antártica desde hace más de 10 años, cuando inició la planeación de la primera expedición. Esta vez, la tripulación que llegará tiene disposición de todo tipo de herramientas para generar ciencia en medio del recorrido hasta el continente blanco. Poner a prueba la capacidad del primer buque científico hecho en Colombia, el ARC Simón Bolívar, ha sido una de las primeras tareas en el recorrido desde Buenaventura hasta Chile, nuestra primera parada en puerto. A bordo hay dos de los proyectos científicos más importantes, no solo para el país, sino para todo Sudamérica: estudiar las capas de agua a lo largo del camino. Desde hace más de 70 años, Colombia ha venido recolectando agua de mar a través de este equipo, conocido como roseta oceanográfica, un proceso que antes tardaba hasta 5 horas. Esta vez, a bordo del Simón Bolívar, no es solo un sistema de recolección, es la muestra de que la tecnología es la mejor aliada en los procesos de investigación científico-marina. En ese momento, lo último que se podía desarrollar en el tipo de muestreo oceanográfico para poder caracterizar todos los parámetros físico-químicos de la columna de agua-mar era un poco manual. Era prácticamente una guaya donde uno colocaba las botellas y las iba acomodando en las diferentes profundidades que uno quería, y el cierre de las botellas era de forma manual. Ahora, con nuestra nueva capacidad a bordo del ARC Simón Bolívar, todo es automatizado. Todas las botellas viajan al mismo tiempo, y de forma electrónica y en tiempo real podemos desarrollar toda esta caracterización, accionamiento de las botellas y lo más importante, tener la seguridad de que se están tomando los parámetros y los datos en forma segura. El propósito con esta roseta es recoger tomas de agua a diferentes profundidades, arrancando la captura en 1500 metros por debajo de superficie. Disparar las botellas y regresar la roseta a la estación. Este proceso mantiene vivo el proyecto liderado por el capitán Alexis Gratz, oceanógrafo físico de la Armada de Colombia y la Dirección General Marítima. Ha trabajado en equipo con el suboficial segundo e investigador Eduardo Echavarría hace más de un año, ambos del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico, para obtener datos inéditos. Vamos a verificar esos parámetros biológicos, físicos, químicos, y comprender si sus características son las mismas desde cada uno de los puntos que se toman hasta los que vamos a encontrar allá en la Antártica, para comparar sus similitudes. Así como nosotros, los seres humanos, necesitamos unas condiciones favorables para la vida, un nivel de oxígeno determinado, una temperatura determinada, igualmente las especies dentro del agua marina necesitan una serie de condiciones determinadas. El procedimiento requiere de concentración total, pues una vez se abre esta puerta, el impredecible mar está a solo unos metros. Nos va a permitir muestrear en toda la columna del agua desde 0 metros hasta 1500 metros, que es la profundidad máxima a la cual vamos a bajar, parámetros como lo es el oxígeno disuelto, la temperatura, la presión, la conductividad, la salinidad, la fluorescencia. ¿Qué nos permite con esto? Con fenómenos como el fenómeno del Niño que está ocurriendo en este momento en Colombia, como la Antártida está relacionada con todos los procesos. Y sí que está relacionada, no en vano se afirma que Antártica, nuestro destino, es el corazón del planeta. La Antártida es como un regulador de temperatura. Si la Antártida se empieza a calentar, si digamos ese aire acondicionado se empieza a dañar, ¿qué es lo que va a pasar? Se nos va a calentar la casa. Él es Lorenzo Portillo, ingeniero oceanográfico y parte del equipo que conforma con Rafael Pardo en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreís, Invemar. Ambos llevan a bordo la responsabilidad de analizar a profundidad las muestras recolectadas en la roseta. Es el hecho de comprender porque debemos empezar a estudiar nuestros entornos marinos, tener en cuenta procesos como la acidificación de los océanos, el hecho de que el agua sea un poquitico más ácida, un poquitico, que el agua suba 1 grado más, qué implicaciones puede tener para las comunidades biológicas y a su vez qué repercusiones tiene que ese animalito que antes venía ya no venga.
Esta botella, por ejemplo, recolectó el agua a 1500 metros de profundidad y genera un efecto natural, la condensación. Es muy parecido a lo que sucede con un vaso de agua lleno de hielo, y cuando hacemos el ejercicio de expulsar el agua y la tocamos, está completamente helada, más o menos a 4 o 5 grados de temperatura. El agua que ven saliendo de estas botellas entra directamente al lugar donde sucede la magia, el laboratorio principal del buque Simón Bolívar. Después de haber sumergido la Rosetta a 1500 metros, son las 3 de la mañana y empieza en este momento el análisis de muestras. Lorenzo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en ese momento nos encontramos aquí realizando diferentes procesos de fijación y también a su vez medición de pH in situ. Entonces aprovechamos los datos obtenidos con la Rosetta a diferentes profundidades y tomamos, digamos, unas muestras discretas para analizar cuál fue el pH, o sea, qué tan ácida o básica se encuentra el agua a diferentes profundidades. Pero también fijan muestras en el microscopio y filtran otras para ver el contenido de nutrientes. Una vez el laboratorio está en oscuridad y con luz roja, se obtienen este tipo de muestras, en las que se observan pequeños puntos de luz. Esto es clorofila, el primer eslabón de la cadena, que aporta todo tipo de proteínas a plantas marinas y se encarga, junto a la luz, de generar la fotosíntesis, el proceso natural de la vida. La importancia vital de estudiar esta zona, podemos saber cómo está el sistema biológico, porque es la parte principal de la red trópica. Si sabemos que este sistema está en buen estado, nos puede dar una idea de que los otros sistemas biológicos, como son los peces, los zooplancton, se encuentran en buen estado. Este primer grupo de científicos que llegará a la Antártica tiene en sus manos miles de respuestas, pero usted, desde el otro lado de la pantalla y a kilómetros de distancia de este buque científico, también tiene en sus manos la oportunidad de aportar a la conservación de nuestros mares. De usarlos, de comprenderlos, pero sobre todo de tratar de conservarlos tal cual están. Si nosotros, desde nuestra visión, digámoslo así, citadina, vamos hacia las costas y tratamos de destruir lo que está, pues lógicamente no lo vamos a conseguir. Lo que sucede, digamos, en el mar, lo que sucede en este tipo de ambientes extremos que estamos estudiando, va a tener y tiene una repercusión en lo que se está observando. Este año ha sido un año totalmente atípico, hablando del 2023, logramos observar temperaturas globales relativamente altas a mitad de año y la proyección nos muestra que va en aumento. Entonces, creo que tenemos que tener como ese sentido de pertenencia y también como ese sentido crítico sobre por qué están sucediendo eso. Ambos proyectos coinciden en tejer a lo largo de la navegación hacia el corazón del planeta una base robusta de datos que se convertirán en respuestas para entender si las aguas siguen siendo aptas para soportar vida.